Bienvenidos a su programa Los Quijotes de la Pampa. Hoy vamos a hablar de los grandes inventos de la humanidad. ¿Cómo cuáles, Chalín? Hay que aclarar una cosa desde ahorita. Una cosa son inventos, otras cosas son descubrimientos. Oiga, ¿cierto o no? Otra vez, gracias a Dios, otra vez nos acompaña el Quijote Fonseca. No está retirado. Dígame, Fonseca, ¿cierto o no? Que es una muy buena diferencia. Así es, mi estimado. Antes de empezar este programa hay que diferenciar entre un invento y un descubrimiento, ¿verdad? Porque hay descubrimientos que inclusive la mayoría de ellos son casualidades, accidentes. Como la semana pasada, que Chalín, cuando terminamos el programa, hablamos de un, no sé si es un invento o un descubrimiento. Yo lo catalogaría como un descubrimiento que yo fue lo veo más invento. la cerveza. No sé. Es que yo creo que sí se hizo intencionalmente para alterar a las personas. No creo que se hizo... Dice la historia, religioso. dice la historia que fue hace 7,000 años, alrededor de 7,000 años que se creó en Mesopotamia, ¿verdad? Sí, es cierto eso. Y fue un accidente, ¿verdad? Al dejar ciertos cereales ahí, hacer contacto con el agua o con la humedad y comenzaron a fermentarse. Pero eso viene todavía más allá, Fonseca. Yo tengo... Vea, tengo mis dudas. Dele ahorita que está aquí la Brownie o allá el Tuki, dele alcohol para que vea cómo se le hace el hígado. Pero es que Entonces, Chalín era pero otro, espérate, no es el que hay ahora. Espérate. O sea, eso ha variado. Pero Sí, espérate. correcto. ¿Qué animal soporta el alcohol? El hombre. Exacto, papi, ahí lo vio. Entonces, desde que el primate comió la fruta fertilizada y el cuerpo produjo esa forma de absorber el alcohol, porque el alcohol lo absorbemos, el alcohol tiene energía, güey. Los que andan tomando alcohol se les maneja una barriga, le dicen los tripudos, por cierto, güey. Te estoy diciendo porque ayer me dije, ¡ay, tripudo! ¿Y por qué me decís tripudo? Digo, no, pero esa forma de absorber el alcohol nos diferenció de todos los animales. Dice la historia un poco, ¿verdad? Que los egipcios lo utilizaron desde los faraones hasta la gente que trabaja en el campo. Y ahora que decís eso, lo voy a hacer una relación. Ajá. La gente que construyó las pirámides tomaba cerveza. Ya ves. Y puede ser ahí, imagínense las altas temperaturas, el desgaste de la gente en ese entonces para maniobrar, para mover esa cantidad de material para construir esas pirámides. Tiene una razón ahí. Fonseca, ¿cuánto dura un agua almacenada? Un agua almacenada. Ajá, que yo almacene un barril de agua, ¿cuánto me dura eso para que siga siendo potable? Hijo de puña. Porque se jode. Sí, claro, tiene un tiempo de que ya usted No ya... son como 3 años. No, hombre. No. Entonces yo he estado tomando agua mala porque yo me he tomado agua de 3 años y Yo no me no- ha pasado nada. Esa agua que utilizan en botellas, sí es cierto, duró un montón de tiempo, pero Pero le digo, yo me tomé una algo de debe 3 de años tener de esa una agua, caja güey. que había una huelga. Bueno, yo me acuerdo, la voy a es sacar hasta que estaba la tapa esa arrugada. esa agua viene bien sellada, bien hermética y hace que no se le entre los virus y los parásitos y nada de eso que es lo que enferma el agua. Me imagino que también tienen preservantes, ¿verdad? No creo. No creo, pero por lo menos al vacío, porque vos cuando lo abrís suena. Sí. Entonces, puede al ser. vacío y Sí, bien ahora- sellada. Chalín rapidito le encuentra la lógica a las cosas. Pero mira, te estoy diciendo por qué. Porque los comerciantes se les fregaba el agua. Digamos, los que andaban en el mar se les fregaba el agua. Entonces, ¿qué hicieron? Mezclar agua con cerveza. Hacían una cerveza aguada. Se conservaba el agua. De ahí Y podían tomar y alegrarse de una vez otro también. descubrimiento, si lo vamos a decir así, como descubrimiento. ¿Cómo Y lo califica? No como Primero, invento. Yo siento cerveza. que la cerveza son 2 cosas. Es descubrimiento el hecho de ver la bebida fermentada, pero ya el procesarla, industrializarla y trabajarla con el tiempo, ya sí siento que es más invento. Ya es una invención, fue Sí. evolucionando también, Sí, ¿verdad? sí. Porque Creo que casi todos los inventos vienen de algo, Fonseca. Todo lo copiamos. Todo viene o es una El submarino lo modificación de copiamos algo. de las ballenas. Ajá, vienen de alguna modificación, que no es de la ballena Josefina. Qué grande. El avión lo copiamos de los Oiga, pájaros. Ahora que dice la ballena Josefina,
Hay que hablar un día de la serie. Del capítulo que baja al infierno a rescatar a la abuela A la y abuela, después sí, sale. sí, sí. Que, No, pero yo no sé quién se ¿Usted sí la ha visto? No sé, pero... La Sí, ballena sí, sí, sí. Josefina, lo interesante es que es la imaginación. Es que alguien se fumó No. kilos. Es una novela, es una historia surrealista en la cual un niño dentro de su fantasía, ¿verdad? Tiene una amiga imaginaria que es una ballena, pero eso no tiene nada que ver con drogas. Eso es parte de la creatividad de esos... De un chino. ¿Ves que Creo todo eso que era son chino? japoneses, creo que eran Japoneses, japoneses. Japonés De de un chino, japonés. todo es lo mismo. ¿Por qué? Para mí. Después Porque de si- Josefina vinieron los supercampeones, ¿verdad? Porque si usted lo ve, los japoneses inventaron un tipo de entretenimiento como fábulas completamente anime. distintas a los que estábamos A los acostumbrados. picapiedra. Sí, al modelo tradicional. Por eso usted ha visto las historias tan complejas. De Usted Dragon dice, Ball. en una fábula y esta cosa y una trama y ¿cómo? No, pero es que se agarra mucho de los mitos japoneses y ahora los mitos sí son inventos. ¿O no? Sí, eso Una sí. forma de explicar Sí, y cómo es una explicamos forma de y explicar, empecemos a inventar historias para explicar las cosas. Por ¿Es ejemplo, cierto? qué sé yo, el trueno, Zeus. Inventamos al dios Zeus y... Es que véalo así, por ejemplo, el descubrimiento sería el cacao y el invento sería el chocolate. Pues sí. Pues sí. Sí, Tienes tú de porque... toda la razón. Estoy volando en las analogías, Joss, que por favor. Bueno, empecemos con un topcito entonces. Ok. empecemos con diga esto. uno Diga usted. el no- De los descubrimientos, ¿verdad? O las invenciones más importantes de la humanidad está la rueda. Oh, qué bueno. O sea, Ese esa es es mi una de las top más número uno. importantes. Y a mí no se me ha ocurrido, yo creo que tampoco a usted, Chalín. Y es de las más importantes junto con Por el supuesto, fuego. para el ser humano. Es que el fuego, ¿qué fue? Descubrimiento. fuego El fue fuego fue un casualidad. descubrimiento. Fue un No fue descubrimiento. una guava, no. Sí, descubrimiento Sí, ya. Y el descubrimiento. trueno tira los incendios, todo. El fuego siempre ha estado. No, por eso. Y digamos, ya invención como tal la rueda. Para mí, en el top, en el número 1. La rueda, más la electricidad. ¿Para qué Yo sí? creo que la electricidad, incluso la Que electricidad. la electricidad no es un invento, O weón. descubrimiento, es que cómo no va a hacerlo, cómo no, No. va a ser el que sepan que hay un bombillo que Descubrimos cómo que generar electricidad. bueno, y cómo procesarla, se Sí, podría decir, cómo y todo. procesarla. Podemos decir que Bueno, las turbinas sí son inventos. El o los internet, magnetos. el internet sí es un invento. Y vea lo curioso, el ser humano es el único que a los inventos que encuentra o descubrimientos muchas veces los hace para después depender de ellos de por vida. Por ejemplo, Sí, con la obvio. electricidad, ahorita el mundo, medio mundo, moriría si se va la electricidad. Solo algunas regiones muy autóctonas y autosuficientes podrían vivir sin electricidad del todo. ¿Ok? ¿Qué pasa? Antes no existía, no era una necesidad que teníamos. Los seres humanos la inventamos para después depender infinitamente de esa vara. Luego, el internet igual. Antes no existía y el mundo caminaba. Y éramos felices. Quítele el internet a la gente ahora. Un montón de trabajos se quedan, todo, totalmente todo. Todo se desvirtúa, todo se Cambia. compone, todo se Entonces, desmorona. Hay inventos más profundos que ayudaron a la humanidad a no morirnos. El retrete, weón, el baño, el papel higiénico. ¡Supéremelo! Vea, antes la gente... Bueno, yo no sé cómo la antes gente del no se... papel- antes Vea, del yo no papel sé cómo- higiénico. vea, yo no sé cómo la gente antes no se moría, weón. Antes del papel ¿Se higiénico, acuerdan ¿qué la había? época de los romanos? Es que Baño público, vi todo el eso, mundo, yo vi weón. eso y ahí estudié un poco y es que en la época, digamos, medieval, en la época de los castillos, lo que sucedía era que la gente agarraba, digamos, la paila con los residuos Sí, sí, desde sí, la ventana y la tiraba La a la vacinilla. calle. A la calle. Literalmente eso generaba pestes Claro. que después hacían que llegaran muertes que ellos justificaban como castigos religiosos. Era como un círculo. Ok, nos enfermamos, no sabemos por qué, hasta que ya después con el tiempo de pronto vino Pasteur y dijo, Y vos "Mae, sabes a quién le echaban la esterilizando culpa. el agua". ¿Vos sabes a quién le echaban la culpa? ¿A quién? Al agua, weón, pero no se bañaban. Por Peor eso- del asunto, por weón. eso le digo. Hasta que Pasteur llegó y entendió que había que hervir el agua para matar Gracias a la cerveza. ¿Cómo? ¿Cómo? Pasteur.
gracias a la cerveza, andaba buscando unas levaduras ahí. ¿Cómo? ¿Pues eso para- no estaba buscando matar bichos? No sé si Pasteur o el anterior a Pasteur, pero anda un bicho buscando levaduras para hacer una mejor cerveza. Ay, Yo lo que sé es que- se encontró con ¿cómo se llama? Esta vara que usan para curar infecciones fuertísimas. Es que eso iba. A A la era de los antibióticos. Sí, sí. La penicilina. Penicilina. Pero eso ya vino en correcto. el siglo XIX. Penicilina, Creo, o no, en el siglo No, el XX. siglo XX. Principios. Fue la era, fue cuando inició con el descubrimiento de la penicilina. No, sí, tal la vez. era de los antibióticos. Ajá. Y hey, si esa cuestión, ese descubrimiento, pues ese sí fue un descubrimiento, porque lo estaban buscando. Lo estaban buscando. ¿Por correcto. qué? Porque, bueno, es de saber que el hombre o el ser humano, por naturaleza, tiene una vida, teníamos una vida útil de 35 años. En teoría. Los Homo sapiens, en teoría. Y vea cómo todo este tipo de descubrimientos, como la penicilina, por ejemplo, entre otras que tenemos actualmente, ya podemos ya pasar los 100 años. Lo que se han matado investigando y buscándole a los sueros para las serpientes. Los sueros antiofídicos. Antiofídicos. Que fue el doctor Picado, Clorito. Clodomiro Picado. sí, En el algún Instituto momento- Clorito Picado. Por no patentarlo, se le Sí, se le lo robaron la vara, weón. Oiga, Yo me imagino que fue que ellos llegaron y él dijo, la única forma, o quien haya sido, porque yo me imagino, no sé de dónde haya venido, Va, pero por fue los un ca- razonamiento de decir, ¿cómo voy a combatir el veneno de una serpiente con su propio veneno? Yo siento que de algún lugar tuvo que haber venido eso. No, la resistencia de los caballos a las serpientes y entonces quisieron ¿De los agarrar caballos? plasma, sí, weón. Que yo sepa. Quisieron agarrar la plasma de la sangre, le quitamos, o sea, vos Ajá. te inyectan sangre de caballo y te morís. Pero el plasma de la sangre, quitándole todas las varas del plasma y no sé qué, así empezó El descubrimiento. Sí, así empezó el Ve, invento. Eso sí es un descubrimiento, ¿verdad? Un invento, un descubrimiento, porque había una investigación previa. Todo lo que tuvo que pasar. Y Chalín, ahorita que habló de clorito picado, ¿verdad? Y del suero antiofídico, habló de una invención también de la cual, más actual, la patente. Oh, pero eso ya sí, la burocracia, sí. Los La trámites. burocracia, la patente, los permisos, Sí, las licencias. Imagínese que en Pero cualquier... eso viene desde Roma Sí, también. pero desde los- imagínese, Ah, imagínese- eso ya- imagínese sí, que por eso, salgan una los invención. Quijotes, Sí, los sí, Quijotes de de la invención. Pampa. Y ahí, weón, ¿cómo no tenemos patentado el nombre, weón? Pero ¿por qué lo dicen cámara, chaval? Para que nos roben, güey. No creo que nos roben. No, güey, como- ya. No ahí. tenemos la cantidad de seguidores Sí. para ser apetecibles, digamos. Por el momento. No creo que nadie se tome la molestia de robarse ese nombre. No, ya se han robado un Siempre, montón. vea, desde que yo vi que alguien se robó una vez una tapa de inodoro porque era de madera, dije, en el mundo se pueden robar cualquier cosa. Honestamente. No hay discriminación para el robo. La Sí. gente lo que quiere, se lo va a robar, se lo roba. Acuérdese cuando fuimos allá a la galería con aquellos amigos de Belén. Ajá, sí. Que fue un cuadro, ¿qué fue el asunto? Que el señor nos contó una historia de un hombre, de una... Ah, sí, que es que él tenía un proyecto, él le puso el nombre al proyecto, Ujú. pero no fue a inscribirlo. Y le dijeron que estaba y muy... se lo apiaron. Y otra persona que estaba ahí le dijo, no hombre, ¿para qué le vas a poner ese nombre a ese proyecto? Tan No polo, tiene ¿eh? sentido, tan polo, mae", como para disuadirlo. Y después se fue por allá y, aló, bueno, sí, abogada, es que me gustaría saber cuál es el proyecto o el plan para patentarlo. Y claro, cuando el hombre llega, Cuando sí, le- es que mi proyecto, son toque, no. Ese proyecto está patentado con fulano. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Ya no Pero había ¿cómo? nada que Si hacer, era mi sí. compa. No, es que lo tomamos Sí, en sí. conjunto. Fue una decisión nombre, de la sí, nombre, cierto. sí. Sí, fue el nombre que El se nombre. lo apiaron. El Ah, nombre me de un acuerdo, evento, el el nombre de un evento. Sí, El claro, el nombre nombre de del un evento evento que, en San José. que no me Entonces- acuerdo cuál es porque yo sí lo digo. sí, pero no, no, Siento no, sin no lo vergüenza, digas, no lo ¿qué digas, decir? sí, pero no, Sé no. que no me acuerdo. Creo Qué que dicha. Vea, yo le voy a decir otro. transitarte, ¿no era? Sí. No, ese es otro tipo Vea, de... le voy a hacer una pregunta a usted. Supongamos que usted es un inventor. Bueno, inventa muchas cosas, güey. Sobre Inventor todo sí es, chistes. Sí, pero aquí en Los Quijotes se inventa. La mitad es real, gente, y la otra mitad son puros batazos. Digamos que usted es un inventor y se va, por lo Sí. menos, métale 200 años antes.
lleva un conocimiento para inventar algo con los mismos materiales en esa época, ¿qué se inventa? Uy, me invento la lotería. Yo me invento la lotería y empiezo a venderle números a todo el mundo. Le digo, Pero la vea, lotería- hagamos este análisis. Aquí todos estamos un toque jodidos. ¿Por Un qué no toque no, damos un poco de plata cada uno por un número y después lo rifamos y el que se lo gane? Yo sé que medio ludópata un toque el proyecto. Pero Saludos a todos los ludópatas. Se vino el 05. No, pero la lotería tiene que ser viejísimo. Viejísimo eso. ese sí me lo hubiera llevado porque, o sea, es que o sea, la gente siempre quiere ver cómo, hasta cuando jugaba en Gran Banco, ¿usted no se acuerda que había una hora que decía parqueo? ¿Qué hacíamos nosotros? Nosotros empezamos a hacer inflación. Claro. Porque esa vara era ir juntando y se iba acumulando y de a poquitos. Nosotros no, nosotros agarramos el banco, el fuerte. Usted jugaba el Gran Banco. Era adicto al Gran Banco. Usted era el capitalista satanista. Exacto. Entonces yo agarraba. Era el villano. Pero espérate. Capitalista que ahora en contra del capitalismo. Nosotros Capitalista, satanista, agarramos los fanático. billetes. Cuando jugábamos Gran Banco, nosotros agarramos los billetes de la caja, digamos, agarramos 4 o 5 billetes de 500 y los poníamos en el parqueo. Y cuando cayera parqueo, la persona se iba a llevar 5,000 para que pudiera comprar, no sé, una propiedad como Orosí, Escazú, ese tipo de propiedades que hay en Gran Banco. Y que usted realmente sintiera un cambio. Pero usted sabe lo que es estar pasando por ese parqueo y que le den 100, que le den 50. No, póngale 500, póngale 2,000. Dichoso, nunca me gustó eso, amigo. ¿Cómo? No, nunca me Nunca le gustó ni Gran Banco ni Petrodólar. Para nada. Nada de esas cosas. Yo iba a inventar un jueguito en ¿Cuál? Filadelfia, güey. Oiga, el que inventa En juegos gana Filadelfia. Claro que Las Pasó por la maquinitas iglesia. esas, las maquinitas tragamonedas. plata. La máquina. Pasa por la iglesia, el padre te quita 1,000. Y eso no es compra de indulgencia, no. No. Llega a la esquina del parque, el policía te extorsiona. Va para la cárcel. Uy, Va ¿sabe así, qué hubiera hecho yo? No ocupo irme al siglo pasado. Con que me hubieran devuelto 20 años y yo hubiera sabido lo que va a pasar. Ni necesitaba ser millonario para decir, ¿sabe qué? Me voy a comprar un par de bitcoins. Ahorita que están costando, ¿qué era que costaban? Como $2, esa $3. idea, o sea, Una tontera. Esa como idea me suena, algo así. el almanaque Y actualmente- Volver al Futuro. Volver al Futuro, el Al almanaque que se almanaque, qué llevó. bueno el almanaque de Volver al Futuro. Se llevó todos los resultados. De la apuesta de las carreras de La apuesta, caballo. Bueno, sí, y de la lotería. ese científico llegó a la época de los vaqueros. Ajá. ¿Y qué Ajá. se inventó? La refri. La refri, refri. weón. Ese fue un señor Sí, invento. La refri sacaba los pedacitos de hielo, nunca se me olvida. De hecho La que sí. refri ha sido un invento enorme. Antes el hielo se tenía que traer desde larguísimo. Y lo tenían arrastrado con unas tucas redondas y en Y en mecates, granzas de arroz. weón. hasta que llegó alguien y dijo, había que hacer un hueco en la tierra. pongámosle Taparlo acerrín. con- Y taparlo ese fue el verdadero descubrimiento. de la refri. El acerrín, porque el acerrín era lo que hacía que en los barcos Sí, se sí. conservara el hielo. Y, No, las primeras refri eran de canfín. Imagínate. Había que weón. calentar el líquido refrigerante para que llegara arriba. Entonces le encendían canfín. Sí, volviendo a la cerveza y al refresco. Qué ¿verdad? rico. La refresco. compañía de cerveza de aquí del país daba unos cajones de madera y había que hacer una cama de acerrín, poner la maqueta de hielo y arriba acerrín. Y usted le daban el vaso de refresco, tomaba yo. El pedazo de hielo con un picahielo y ahí iba el pedazo de burrucha. acerrín, Es como hace 40 años, tal vez 50 años, pongámosle, en las casas, el que cambiaba el televisor, por lo general era el niño de la casa. Cámbiale el canal, dele, porque no había control remoto. No, era perilla. Entonces los papás, vaya, cámbiamele. Y él mismo ahí, Oye, qué duro cuando se queda con la perilla en la mano nomás. ahora, se perdió el control remoto, tranquilo. Búsquelo en el celular, configúrelo y con el celular lo cambia. Pues pucha, ¿quién iba a pensar eso hace 30, 40 años, verdad? Sí, correcto. Chalín, en esto de las invenciones, que yo no sé si es una invención o un descubrimiento, para vos, ¿el matrimonio es una invención o es un descubrimiento? ¿Y es fundamental para el sostenimiento de una sociedad o crees que
Simplemente fue como esa forma en la que decidimos organizarnos, pero que no necesariamente era determinante. No, el matrimonio ha sido determinante y fundamental para la sociedad. Es la base de la sociedad, el matrimonio. La familia, señor. Claro, la familia. O sea, imagínate que no existiera el matrimonio. Hombres así como Fonseca, Pero es como que- usted, que son bien zaguatones, ya me imagino teniendo huilas Chalén, por todos no lados. tanto, es que no, Chalén, el que está casado lo puede hacer o no lo puede hacer, eso no tiene nada que ver. No, pero es mal visto. Es mal visto. Bueno, sí, es mal Entonces, visto. imagínate, pero, si lo hacen y es mal visto. ok, ahora es condenable, imagínate es condenable, puede ser, si se quiere, puede ser mal visto. Ahora- Pero a lo que yo voy es a que como humanos, como sociedad, Eso sí fue un invento de la sociedad. ¿lo necesitamos para llegar hasta donde estamos ahora o lo pudimos haber hecho de otra forma? Difícilmente, porque... Porque eso representó pasar a la monogamia, Sí, correcto. del Usted lo ha dicho. sedentarismo. Usted lo ha dicho. Y un matrimonio tenía que tener muchos hijos porque había mucho trabajo de campo, ¿cierto, no, Fonseca? ¿Y cómo justifica usted el islamismo? Es que no todos los musulmanes creen en lo de varias esposas. Es, de hecho, una parte. Es como los mormones. No todos. De hecho, los mormones que creen en la poligamia son contados. O, por ejemplo, en los católicos existe el pensamiento franciscano y el pensamiento del Opus Dei, que son completamente distintos. Entonces, digamos, en la misma cosa pueden haber... ¿Qué dice? Sí. No. Ahora bien, hay una realidad. Ahora que hablan de matrimonio. Matrimonio sea civil o sea religioso ante la iglesia y toda esta cuestión. Independientemente de la religión, que cabe señalar. Ha venido a pique últimamente. Y vea cómo se ha venido montón de degradando divorcios. la Montón sociedad. de divorcios. Tanto se ha venido degradando la sociedad. Y hay más. Ahora ahí estaba babosada del Laura, pero, que no Chalín, sé qué. pero de démosle Fermán vuelta a Laura, una cosa. que todo Chalín, eso es cosa Chalín, usted de eso de hablar, estupideces pero de vea, la sociedad. Antes Usted de eso de Laura, Chalín. antes Sí, de que eso- pase a eso, Chalín, yo quiero hacer una acotación y no es nada, como decir, el punto es este. Si No usted, hay punto. ¿Cómo no? Si usted, digamos, tiene un matrimonio o se casa, ¿verdad? Para establecer un matrimonio. Inicialmente, vos podrías tener intereses económicos, sociales, políticos, culturales para esa persona. No es que vos llegás y decís, no, mira, uno se casa para ser la base de la sociedad. No, así no empezó. No. Pero, o sea, imagínate, ya hablamos del Leviatán, libro Leviatán, filosofía, Thomas Hobbes. Thomas Hobbes dice que el hombre era el depredador del mismo hombre. Entonces se empezaron a ver las sociedades. En una sociedad, una comunidad donde todos se protegen ante todos, ¿cómo te reproducías? Tenía que serlo en la misma sociedad. Entonces, usted tomaba a su mujer, tenía hijos y era parte de su propia comunidad. Estaba muy mal visto que yo me metiera con la mujer de otro compañero y entonces ahí empieza un caos social dentro de una misma comunidad pequeña, un caos social, y entonces vienen las leyes y las reglas. Pero vamos a lo que yo decía. Pero vamos a lo que yo decía Hombre, ahora. viene los Vamos castigos. a lo que yo decía ahora. Que usted dice, es que, Fonseca, ahora hay más divorcios y el matrimonio ha venido a pique. Ahora, y no ha sí. sido, digamos, ¿Y como qué? favorable. ¿Y qué? Pero eso tiene una explicación y le voy a decir No, cuál es la dígame explicación. cuál es, La para ver si le explicación creo. es la siguiente. En la época de nuestras abuelas, de nuestras bisabuelas, tenían que aguantar cosas espantosas simplemente porque había un sacerdote o había un familiar o había alguien que le decía, Dios, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Tiene que aguantar garrote, tiene que soportar que una infidelidad, no importa, Dios sabe lo que hace, no te preocupes, todos los hombres cometen errores. Entonces, ¿qué pasaba? Antes, como la mujer era muy dependiente del hombre económicamente, Sí. no lograba poder escapar de esa situación. Ahora, gracias a Dios, hay mucha mujer independiente,
a la primera que no le cuadre en la situación, va a decir, no, a mí no me sirve estar en una relación de este tipo, yo mejor Pero me voy. el daño es grave siempre. Yo que soy educador, pues, se ve la tristeza en los hijos de un matrimonio roto. Grave, fatal para los... Sobre todo entre más pequeños, más perjudiciales. Entonces, y esas cosas, tarde o temprano, afectan la conducta de ese niño, de ese joven. Y se vuelve, no sé, no digo que todos, pero hay mucha gente que no logra separar y se vuelven antisociales y todo es listo. Y así fue como nacieron todos los políticos de este país, seguramente, que andan de antisociales, agarrándose con Raimundo y todo el mundo, diciendo un montón de... ¿Por qué no se pueden dialogar? Ok, vamos a la siguiente pregunta. Hay una situación ahí ¿La con los política es políticos. una buena invención? Sí, no, es que ¿O no? mira, sí, si se manejara de la forma que realmente es. ¿Por qué? Porque nosotros como pueblo vemos cómo deben ser los políticos. Como funcionarios que trabajan... Son funcionarios que trabajan para el Estado. Pero la sociedad los ve como ídolos. Como que le pongan a Luis Miguel ahí. Eso creo que ya pasó. Ahora se ve no, mayor Fonseca, a los futbolistas. Pero nosotros le otorgamos... Usted es político Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. TikTok y todas Sí, esas cosas. estamos de acuerdo, pero Vea, Fonseca, nosotros le otorgamos el poder. Correcto. Sí, pero... ¿Verdad? Otorgamos el poder a una persona Para que trabajen para el para pueblo. que esa persona, correcto, vea las necesidades de la Correcto. sociedad, de los problemas y ayude a cooperar. El problema- ¿Qué es lo Estamos de que ha acuerdo. pasado? Que no han llegado a servir, se han llegado a servir. Ese es el También asunto. hay que ver que la cosmovisión y la apreciación de las personas hacia los políticos ha cambiado en los últimos 40 años. Hace 50 años a un político se le veía con admiración, Como con ídolo, respeto, como como ídolo. ídolo. Ahora, ¿quién es una de las personas que más seguidores tiene en Instagram? Un futbolista, no estamos un de acuerdo. político. Entonces No quiere crea, decir no que crea, ahora la tal vez. gente admira más a futbolistas, No. admira más a cantantes, admira más a artistas y otras personalidades que necesariamente políticos. Usted ve los medios de comunicación, caseritos, desde el más caserito, medio de comunicación, hasta el más pintado, ¿de qué es lo que más que hablan? De estupideces, política, güey. Sí, política, puede ser de política, porque tal de vez política y de el políticos. rating es rentable, le Sí. dijo el otro, pero es que yo siento que en nuestra sociedad ya perdimos esa admiración por el político porque en tantas decepciones Bueno. que recibimos decimos de no. La admiración como tal no se ha perdido, sino que ha cambiado. Porque ya no es una admiración, Sí, correcto. ¿verdad? Pasó de admiración Porque, vea, a decepción. bueno, sí. Solo decepción se puede llevar obsesiones como culto, ¿verdad? Porque también hemos pasado a fanatismos También. rarísimos Sí, que sí. tampoco tienen sentido. Sí, correcto. Entonces, Bueno, pero esa vara de las ideologías, ¿qué rato la superamos en los 70, en los 80? Volvemos otra vez a lo mismo. por eso Qué pereza, tenemos güey. que Y ahora estamos inventar con- un tren volador. Yo creo que esa es la salvación. Sí. Hace poquito vio Volver al Futuro. Volver al ¿ah? Futuro, Todas las- sí, No, pero un todas las- tren ya arriba, la arriba. locomotora, la Todos locomotora, los inventos. la locomotora, La locomotora a base del gas. Dr. Brown. Ajá. Es que, Edward véalo, Brown. o sea, La que eso trabaja sí con combustión, cambiaría man. el mundo. ¿Se imagina usted con un tren volador Sí. que vaya recorriendo los océanos, pero a una altura en que se permita distinguir el agua? Fantástico. Pero hablando de inventos y de creaciones maravillosas, Café La Joya. ¡Qué grande, Fonseca! Este es el invento, para mí, el descubrimiento, el invento, la invención más maravillosa que me puede haber llegado en esta época a mí. Café La Joya, San Pablo de León Cortés, Claro, Byron y su familia. Saludos Usted allá. sabe lo que pasó por la mente de Byron, del papá. Don Alan, ¿qué llama el No, papá? y culturalmente, desde por- el que por- agarró una culturalmente. mata, cómo empezó el descubrimiento del café, es No, fascinante pero esa para historia. darle estas tonalidades de este café tan delicioso y tan rico, hay que tener mente, cabeza Hay que ser- para hacer hay que ser un genio los del tueste. injertos necesarios Claro que que sí. salga esto. Totalmente. Exactamente, y que vea que en los patrocinadores tenemos grandes invenciones como el pan PPK en PPK, Nicoya, del exacto. Lío, ¿verdad? El Lío hace unos Explico. panes En la increíbles, época güey. medieval la gente se moría comiendo levadura. Ahora pan PPK usted revitaliza su alma. Sí, hombre, claro que sí. ¿Me entiende? Y Chalín, si usted pudiera inventar algo
que tuviera que ver con la madera, saludando a don Arturo Molina de la ebanistería La corteza amarilla. Correcto. ¿Qué piensa usted, Chalín, que podría inventarse con la madera que se esté necesitando en la actualidad? Qué duro, man. Más bien Un sustituto para la madera. Sí, eso es lo que iba a decir. Sí. Yo voy eliminando la madera. Sí, Como sí. dejemos los árboles listos. O un invento que la madera Pero es vuelva que a tener vida. Aquí, La, como ma- por la ma- ejemplo, la- ese la chunche que madera vuelva a se retoñar. desintegra y se une a la tierra. ¿El plástico? ¿Cuánto dura ahí en el planeta No, contaminando? El Bueno, plástico se quedará aquí Ya he para visto siempre. sustitutos de la madera, como la tablilla la tablilla PVC, ¿verdad? Pero es Que- plástico. Pero No, ocupamos sí, un pero- sustituto para el plástico. Para porque el plástico, ese sí viene es un del buen petróleo. invento. Esa es una invención que yo no sé si todavía ya deben estar trabajando en eso y si ya existe, pero Es eso que si no, sí. hay que sentarnos los Quijotes Sí. a inventar eso. Porque el plástico es muy barato, Sí, man. Sí, hay y no. cantidades. ¿Por qué sí? Y No, es reutilizable. porque el plástico llega a adquirir funciones muy específicas que otros materiales no. Sí, Por ejemplo, es liviano y es en, duro. en un quirófano hay partículas o cositas de plástico que cambian todo. En un carro. En un carro hay empaques, hay cosas que solo de plástico pueden ser hasta el día de hoy. Sí, también. Sí, Entonces sí. también uno no puede satanizar el plástico El, así porque el así. plástico es abundante, es barato, es liviano, es duro. Es natural que se Qué siga. increíble, ¿verdad? Pero el plástico tiene algo bueno, es reciclable. Entonces todo Sí. empieza con la cultura. Reciclemos el plástico y no lo Exactamente. tiremos al mar. Reutilicemos, clasifiquemos. reutilicemos. ¿Qué dice usted, clasificamos. Fonseca? ¿Debemos de reciclar o debemos de más bien educar para buscar una nueva forma del tratamiento de la basura o las dos cosas? Antes la basura se barría, ¿verdad? Y yo llegué a leer unos rótulos hace unos 35 años, ¿verdad? En ciertos lugares que decía, la ciudad más limpia no es la que más se barre, sino la que menos ensucia. ¿Ves? Eso Entonces- salió también en la película de Cantinflas, El ¿Cuándo? Barrendero. No, señor. Ay, andan muy bien en la cultura Bueno, ochentera. entonces oye, usted ¿eh? me pregunta de reciclar y todo eso, hay que educar para eso. Hay que educar. ¿Por qué? Porque todo nace en la cultura. ¿Por qué nos cuesta tanto? No entiendo Yo por que- qué usted que- tiene un que- basurero ahí a la par suya y está consumiendo una botellita de fresco, una Y viene galletita. clasificado así. Y viene clasificado con colores y lo tira ya. No. ¿Por qué? Entonces ahí es donde empieza la situación, porque ahí no hay una cultura. Yo le voy a decir cuál es el plástico más peligroso. ¿Cuál? El de la tarjeta de crédito. Ese es violento. Oiga, el que inventó, qué buena inventó idea. El que eso, inventó man. la tarjeta de crédito Se no pudrió tenía plata. idea de hasta dónde podía Ese llegar. madre no tenía nada que hacer. ¿Por qué? Definitivamente, man. Usted si no anda plata, dice ya que es sin plata aquí, pero el que inventó la tarjeta de crédito llegó a decir, ¿quién dice que no andas plata? Sí andas, pero no la andas ahorita. Claro. La tenés, pero no la Yo tenés. te la pongo por mientras y después, ¿por mientras qué? Por mientras sí, cuando te das cuenta el interés. Bueno, no, hombre, las tarjetas de crédito Esa es una son criminales. una mala invención. Y- No, plástico. son muy buenas. No, no, O sea, malísimas. las tarjetas de crédito, hay negocios, por ejemplo, un negocio como el que tiene mi hermano Tito de Acapi, un saludo para Eso, Paulito y eso. Tito allá en Costado Sur de la Iglesia Católica. Filadelfia. Sí, son comerciantes. Y entonces ellos trabajan al crédito. Al tiempo de antes, con la libreta. No, o sea, vos le compras Los el proveedores. producto a alguien, al proveedor. Sí, pasar la otra semana para Ajá, pagarte. y pasa la otra semana por el dinero. Consignación le llaman, Consignación, creo. sí, algo sí, así. Consignación. sí, Entonces correcto. vos podés utilizar bastante bien la tarjeta de crédito y en vez de pasársela al ¿cómo se llama? Al dueño. Al oriental. Ajá. Se lo pasa a la tarjeta de crédito, va ganando tus puntos. Estamos de acuerdo. Manejar dinero que no es tuyo y ¿cómo se llama? Y el riesgo es menos. Yo estoy de acuerdo que una tarjeta de crédito en manos de una persona ordenadísima, que no tenga ninguna emergencia y sea puntualísimo, puede darle beneficios. Sea con puntos, con viajes, con extras o con... Pero la verdad el problema, es que el sí. 99,9% de nosotros, el resto de los mortales, cuando nos llega una tarjeta y se combina con un antojo,
Eso sí es Se problema. fue. Ve el Se antojo. fue. O el gasto innecesario. O sí. el gasto innecesario. Y no hablemos Porque a mí del- se me jode el carro y no tengo más. Desgraciadamente, faltan no, es que- 10 días sí. para el pago y ando Claro. corto. No necesariamente tiene que ser un Tarjetazo. antojo, puede ser una necesidad, como ese Chalín, Pero se es me que- jodió el carro sí. y Yo no ya tengo ahí plata. entraría en la parte de la emergencia, pero a Sí, lo la que voy emergencia. es al no tener la capacidad para autoadministrarse Sí, es que por no, el derroche. no existe o nosotros no tuvimos la dicha ni el gozo de tener una educación financiera. Financiera. Entonces, de ahí nos pasa como no tenemos esa cultura. Tal vez en otras órbitas, en otros partes del mundo, sí la tienen. Sí, y la con solo manejan bien. que le inculquen a uno el ahorro desde niño. Imagínate que ni el ahorro ya uno ni Pero ya ahora nadie, ¿para qué vas a ahorrar si está en la tarjeta de crédito? Date ahorros, ¿para qué? Entonces cambió. totalmente. Es más, Sí. ¿qué opina usted del dinero digital? Ah, ¿Es no. una invención? ¿Es un descubrimiento? Para robarte Eso la es- plata. no, eso Eso no es una existe, invención. weón. Es El una di- invención, El es una dinero invención. digital es una invención. Eso no existe, Es una weón. invención, pero muy mala, güey. Muy Es que, mala. No, Fonseca, dinero digital. ¿cómo hacer hacer Y- vos y para- usted tiene que andar el billete ahí en la bolsa. Ajá, Yo siempre le digo a usted. en una presa, supone que vos estás en Alajuela y tenés que ir a pagar hasta San José, en una presa hedionda, el montón de lluvia, gente odiosa. Claro. Algo La que usted puede, transferencia con una bancaria. transferencia bancaria, pago, me dan el recibo en Correcto. digital y llego y ya está paga la luz. O sea, te estás ahorrando. Correcto. Y si usted pagó la luz, creyó pagarla y le dicen la compañía de la electricidad, no, aquí no hay nada cancelado. ¿Cómo? Si yo Parecer cancelé. mi tata ya. No. No, ya pasaron. Y ha pasado. Ya ha pasado. Y ha Bueno, pasado. sí, Yo, es cierto, Vea, o sea, es yo cierto. sé lo que es estar en un supermercado con el carrito, con las compras y todo, el encargo de la Y no casa. pasa la tarjeta. Y que no pase la tarjeta y de uy, Una vergüenza. ¿qué hago ahora? Donde no hay simpe, donde no hay. El datáfono no sirve, muchacho. O no, es que su banco no tiene. Está. Cuando- ¿Cómo se dice? Cuando el banco. Tenía aquella tarjeta que el, nadie la emisor, aceptaba. el emisor no está. No responde. No responde. Hijo de Los pucha. problemas de comunicación. ¿Y qué hace usted? Y ojalá ya por. Te doy ese punto, en ese sentido sí, pero es Sí. que también hemos dejado de usarlo. Yo tengo de no yo andar no. un billete. Yo no. Usted sí, porque cada rato dice, Todo es haceme un electrónico. simpe, que el simpe, no. Y cuando el simpe no funciona, porque a mí me ha pasado en el banco donde tengo la A cuestión mí del solo simpe. una vez me pasó que la plata En que este se me quedó momento como no. entrabada en una nube y me la devolvieron 30 días En después. este momento no tenemos acceso, estamos fuera de servicio. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo pago? Sí, no. Ah, ¿Y por dónde le pagan a usted, Fonseca? Por cheque todavía, güey. ojalá me pagaran por cheque todavía para ir a hacer fila. No es que le daba un El día cheque libre. es lo mismo. Le daba el día libre a uno para ir a cobrar en ese tiempo. Pero Y hablando sí de que- invenciones, ve ahí la gente. Mamón sí, chino, Un dice Chalín. descubrimiento, eso es un descubrimiento. Dice Chalín que esto era veneno. Está vendiendo muy Ahorita, bonito. no hombre, compré 4 kilos por 2,000. Lo que pasa es que en esos 4 kilos ya estaba empacado y ahora llegó a pesarlos ahí a la casa porque está dudoso. Es que ese es el tiro, porque se está jodiendo el mamón de tener. Entonces, 4 por 1,000, usted cállese, nosotros le metemos todos los por lo menos de esos 4 medio kilo vienen malos. Sí, sí, qué calidad. ¿Sabe qué invento ¿Y por qué se- dice usted que esto era un veneno, Chalín? Man, no sé, o sea, El rambután, le dicen también. la fruta, no sé, güey. Sí, ¿cómo va a ser un veneno si yo no conozco a nadie que se haya envenenado con un mamón? Dice Chalín que la Le voy a papa era dar el veneno. datazo, yo creo que sí. Es que han habido frutas que han sido veneno. Ujú, y se que volvieron a través comestibles. sí, se volvieron combustible a través de la mano del ser humano. Pero no sé si A mí lo que me han rambután. dicho es, el vea rambután. el árbol y vea la fruta. Si la Y fruta la está hoja. comida, es Cómadela. comestible. Ahí los pajaritos están comiendo. Si la fruta está enterita y ni un animal se ve por ahí, probablemente... Así fue como descubrieron el chile picante, weón. Ujú. El ¿Cómo? chile picante te pica, pero solo a los mamíferos, a los pájaros no. ¿Cómo? Sí, weón. Los pájaros no tienen el... ¿En serio? Sí. No. O sea, usted puede darle un chile a un pájaro y él se lo Se come, lo come y como no si se nada. enchila, De hecho, ni se se enchila. atacan. Hay un pájaro, un chilito así pequeñito que le dicen pico de pájaro. Pica un montón. Le di a Chalín una vez a probar, ¿no? Casi se muere. Y el pajarito lo pica, se come la semilla. La semilla. Porque por el color rojo piensa que es una fruta. Y como no tiene ese paladar para sentirlo picante, se lo mandó como con mandarse una Quiera, papaya. Dios. Entonces llegó el ser humano y dijo, no es venenoso, se lo comió y empezaron los jueguitos con chile, ¿verdad? Ah, pero bueno, el por que el corazón, aguante ¿verdad? más y el otro, y después empezaron a metérselo a la comida, etcétera, Pero es etcétera, bueno etcétera. para el corazón. Y hablando de árboles, adivine cómo, ¿para qué se inventó la motosierra, mi hermano?
Para cortar el árbol, ¿no? Y se supone que para construir viviendas. Ya ves. Esa es La teoría. motosierra se originó para amputar piernas. ¿Cómo? Está loco. Chalín, ¿en serio, man? Un invento de la medicina. La motosierra. ¿Usted sabe lo que cuesta cortar un pie, weón? Se inventaron la motosierra Bueno, para amputar. una vez- Y terminó amputando árboles. Y Una terminó vez- en los árboles. Me estoy acordando de una vez, creo que fue en el hospital. ¿En cuál hospital fue que pasó? Que un carajo llegó para que le cortaran un pie y le cortaron el otro y lo dejaron. No sé, Que fue mala praxis y todo un problema. Creo que sí hubo un caso aquí y ahora que me estoy acordando de la motosierra y vos diciendo no, eso. No, han habido mala praxis como un carajo que lo operaron y 20 años después eran unos dolores de estómago y no se encontraba, ¿verdad? Y ahí, bueno, no le habían dejado una de esas gasas que usan como tenazas. La habían dejado adentro, weón. Adentro del Y mar. había, ya había recubierto el y caso todo. del guarda, creo que me lo diga usted, Fonseca, ¿qué le parece? Resulta que había un guarda que Pero tuvo rapidito, un porque ya no tuvo un están haciendo el- accidente y de la nada, él en la noche siempre veía un programa en alemán, pero no entendía nada y lo ponía en la radio para oír algo. Tuvo un accidente, algo le cayó en la cabeza y cuando se despertó, se le había olvidado su idioma materno, pero hablaba alemán como si fuera... Yo no puedo creer, eso no inventé. Búscala en internet. Eso es un invento, una historia de aquí en Búscala en China, internet. de esas de CNN, Japón. weón, eso es- Lo vi en un ¿Dónde anime está mi japonés. celular? La novela china que Es un pasa bien anime ese hombre ahora. japonés. Ay, papá, va. Bueno, una película ochentera, porque han venido con películas ochenteras. Ay, weón. No, y Chalín. la próxima semana vamos a hablar de series y Pero no películas es el primer ochenteras, caso de noventeras, gente que se 2000eras, levanta ¿va? hablando perfecto otro idioma. Ya han No, no, pasado no, con no, mucha no. gente. En serio, No, hombre, eso no, oye, eso nada que ver. weón, no. Ay, si le digo que la burra es parda es porque tengo los pelos en la Que mano. no, weón. ¿Cómo voy a hablar algo que yo nunca he hablado, weón? Bueno. No creo, pero la próxima... No, creo, pero... Televidentes, se los dejamos de tarea para que ustedes nos digan si es cierto que han personas que han tenido un accidente y al despertarse se levantan hablando vamos a ir o a- que han estado en coma y se levantan hablando otro idioma que nada que ver. Bueno, eso sí he escuchado, que se han estado casi en muerte. ¿Cómo se llama eso? Y vamos- Tienen desprendimiento y se ven ahí en la Correcto. sala de Y cirugía. también vamos a ver quién fue el inventor que con una cruceta se puede casar a la mica. Entonces todo también, esto lo eso vamos a hay que ver en verlo. la próxima.